Bienvenidos a su programa Respuestas Apologéticas, un espacio en donde, desde la razón, daremos respuesta a sus dudas sobre la fe. Mi nombre es Dante Urbina, apologista católico, y bueno, voy a acompañarlos en este viaje. Vamos a las preguntas. Ciertamente esta cuestión se plantea porque la salvación nos viene de Cristo. Pero, ¿qué pasa con aquellos que murieron antes de Cristo? Y no solo eso, sino que también podríamos incluir en esta cuestión. ¿Qué pasó con aquellos que murieron antes de que puedan tener oportunidad de conocer el mensaje cristiano? O incluso personas hoy en día que nunca en su vida hayan tenido la ocasión de conocer la predicación del Evangelio. Por ejemplo, personas de tribus no contactadas o algunas zonas muy alejadas, en países donde no hay mayor influencia cristiana. Se plantea ciertamente esta cuestión. Por ejemplo, en mi país, Perú, los españoles llegan a traer el conocimiento sobre la fe cristiana en el siglo XVI, en los años 1500. Pero antes de eso hubo múltiples personas, miles de personas, culturas, civilizaciones y todo eso que no tuvieron conocimiento del Evangelio, en particular la cultura incaica, así como en México hubo una gran cultura también, que es la cultura azteca, y también puede mencionarse a la maya. ¿Qué pasó con todas esas personas? Si Cristo es necesario para nuestra salvación, automáticamente todos los que no tuvieron oportunidad de conocer el Evangelio se condenaron, o sea, todos con certeza están en el infierno. Pues bien, la Iglesia Católica no enseña eso, sino que nos dice lo siguiente: Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 847. Los que sin culpa suya no conocen el Evangelio de Cristo y su Iglesia, pero buscan a Dios con sincero corazón e intentan en su vida, con la ayuda de la gracia, hacer la voluntad de Dios, conocida a través de lo que les dice su conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. No todo hombre cuenta con la revelación especial. Así, por ejemplo, un habitante del Imperio Incaico en Perú, en el Perú prehispánico, digamos del año 1400, no tiene conocimiento de la Biblia, de la predicación del Evangelio. No cuenta con la revelación específica. Pero ¿sabes con qué sí cuenta? Con la ley moral que Dios ha inscrito en el corazón de todo hombre. Y si alguna persona, con esa ley moral que Dios ha inscrito en su corazón, vive conforme a eso, procura vivir conforme a eso, puede tener oportunidad de salvarse. Esto en línea con lo que la propia Biblia nos enseña en Romanos 2 del 14 al 16, donde dice: cuando los gentiles es los paganos, ¿no? Los paganos serían los mayas, los incas, los griegos, etc. Cuando los gentiles que no tienen ley, ahí se refiere a la ley judía, ¿no? La ley pues de la Torá, el conocimiento de la revelación judía. Cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Nótese cómo el pasaje bíblico dice que hay la posibilidad de que los propios razonamientos, la razón natural de uno, que le indica a un nivel básico lo que es moral y lo que es inmoral, puede defenderlo a uno el día del juicio. No solo acusarle, sino también defenderlo. Entonces, si un pagano que no cuenta con la revelación especial de la ley judeocristiana procura vivir conforme a la ley moral inscrita en su corazón, pues puede tener una oportunidad. Esto en línea no solo con la Escritura, sino con la tradición cristiana más antigua. Por ejemplo, San Justino Mártir, padre de la Iglesia del siglo II, en su primera Apología, capítulo 46, escribe: aquellos que vivieron según la razón son cristianos, aun cuando hayan sido vistos como incrédulos, tales como, entre los griegos, Sócrates, Heráclito y hombres así. Nótese que se está hablando de paganos previos
a Cristo. Sócrates y Heráclito u hombres similares, pensemos en Platón o Aristóteles por ejemplo, no tuvieron oportunidad de escuchar la predicación del Evangelio. Por lo tanto no pudieron aceptar el Evangelio de forma explícita, pero tampoco pudieron rechazarlo. Pero ellos contaban con la ley natural, la ley moral que Dios inscribió en sus corazones, y si vivieron conforme a eso que entienden desde su razón, pues en cierto modo se los puede contar como cristianos con fe no explícita, pero sí fe implícita. Ahí lo que tenemos es la naturaleza racional del hombre respondiendo a este regalo que Dios nos da, que es esta ley inscrita en el corazón. Y en todo ese proceso, por supuesto, nos asiste y sostiene e impulsa la gracia, como bien apunta el catecismo. Porque la gracia puede actuar en cualquier momento. Se plantea esta cuestión de si los niños que mueren antes de nacer, por ejemplo, lamentablemente los que son abortados, sea un aborto voluntario o un aborto espontáneo, pueden salvarse. ¿Podrán salvarse o no? Nótese que tales bebés no cuentan con el bautismo. Y el propio Jesús nos habla de la necesidad del bautismo en Juan 3:5, donde dice: el que no naciere del agua y del Espíritu no podrá entrar en el reino de los cielos. No obstante, también tenemos que Jesús manifestó mucha ternura para con los niños. Entonces, ¿en qué queda esto? ¿Qué pasa con los niños, los infantes que mueren sin bautizo o que mueren antes de nacer? Bueno, la Iglesia Católica en el Catecismo numeral 1261 enseña: en cuanto a los niños muertos sin bautismo, la Iglesia solo puede confiarlos a la misericordia divina, como hacen el rito de las exequias por ellos. En efecto, la gran misericordia de Dios que quiere que todos se salven, 1 Timoteo 2:4, y la ternura de Jesús con los niños, que le hizo decir: dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis, Marcos 10:14, nos permiten confiar en que haya un camino de salvación para los niños que mueren sin bautismo. Hay que dimensionar bien la cuestión. La Iglesia Católica aquí no afirma que automáticamente tenemos certeza de que los niños que mueren sin bautismo o los niños que mueren antes de nacer automáticamente van al cielo. No. Pero tampoco está diciendo que automáticamente es obvio que se van al infierno. No. Lo que se está diciendo es que la Iglesia confía en que Dios en su misericordia pueda haber constituido alguna vía especial de salvación para este tipo de circunstancias. En otras palabras, aquí lo que expresa la Iglesia es una expectativa o esperanza sobre la misericordia de Dios a este respecto. Pero la verdad es que no tenemos certeza absoluta de lo que pasa exactamente ahí. A lo largo de toda la tradición cristiana, durante pues como 20 siglos, lo que tenemos es todo un conjunto de discusiones muy amplias y muy complejas sobre el destino final de los niños que mueren sin bautismo. La verdad es que no lo sabemos con certeza. Pero lo que sí sabemos con certeza es que Dios es misericordioso y que Dios quiere que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad. En todo caso, lo que también se sabe con certeza es que el medio que Dios en principio ha querido para vincularnos a la salvación en la Iglesia es incorporarnos por medio del bautismo. Así, la Comisión Teológica Internacional, en su documento titulado La esperanza de salvación para los niños que mueren sin bautismo, en el numeral 103, apunta: lo que nos ha sido revelado es que el camino ordinario de salvación pasa a través del sacramento del bautismo. Ninguna de las consideraciones arriba expuestas puede ser aducida para minimizar la necesidad del bautismo, ni para retrasar su administración. Más bien, como queremos confirmar en esta conclusión, nos ofrecen poderosas razones para esperar que Dios salvará a estos niños cuando nosotros no hemos podido hacer por ellos lo que hubiésemos deseado hacer, es decir, bautizarlos en la fe y la vida de la Iglesia. Es decir, esta posibilidad de que, confiando en la misericordia de Dios, se haya habilitado un camino para nosotros desconocidos de salvación para los niños que mueren sin bautismo o para los infantes que mueren antes de nacer, que estaría incluido dentro del mismo caso, eso es una expectativa.
Pero eso se da, esa situación podría darse bajo que no se ha cumplido o no se pudo cumplir por alguna circunstancia lo que en principio debió o debería o podría haberse hecho, que es bautizarlos. Así que de ordinario lo que hay que buscar es bautizarlos, porque ese es el medio más seguro desde una perspectiva católica, al menos. Como enseña el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1257. La Iglesia no conoce otro medio que el bautismo para asegurar la entrada en la bienaventuranza eterna. Por eso está obligada a no descuidar la misión que ha recibido del Señor de hacer renacer del agua y del Espíritu a todos los que pueden ser bautizados. Sobre los niños que mueren sin bautismo hay una expectativa en la misericordia de Dios, una esperanza. Pero sobre la salvación, por ejemplo, de un bebé bautizado que fallece, digamos lo bautizan y fallece a los 2 días, lo que hay en la iglesia es una seguridad sobre su salvación. Y como ningún padre católico que tiene conciencia de esto quisiera dejar el destino de su ser más querido, en cierto modo su posesión más preciada, su hijito, no lo quisiera dejar ese destino al azar, pues bien razonable es por lo tanto a que todo aquel que tenga esta conciencia bautice a sus hijos. Aquí algunos católicos caen en equívoco y piensan que los católicos no debemos creer en la doctrina de la predestinación, que ese es simplemente un asunto de calvinistas. Pero no, eso es incorrecto. Los católicos sí debemos creer en la doctrina de la predestinación, porque esta está enseñada claramente en la Biblia. Por ejemplo, en Romanos 8, del 29 al 30, escribe el apóstol Pablo: a los que de antemano conoció, a esos predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, también llamó, y a los que llamó, también justificó, y a los que justificó, también glorificó. Entonces, estamos viendo que explícitamente se nos está diciendo en el texto bíblico que Dios predestinó. Por lo tanto, todo católico tiene que afirmar la doctrina de la predestinación. Pero aquí viene la precisión. No se trata de afirmar la predestinación en un sentido calvinista. Todo católico debe creer en la doctrina de la predestinación. Pero un católico no debe creer en la versión calvinista de la doctrina de la predestinación. Pero no caigamos en el equívoco de pensar que la doctrina de predestinación es algo exclusivo de los calvinistas. Simplemente sucede que ellos ponen énfasis en esa doctrina y tienen una cierta visión particular sobre la predestinación. Pero los católicos también afirmamos la predestinación. Así, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, parte primera, cuestión 23, artículo 1, respuesta, escribe: a Dios le corresponde predestinar a los hombres, pues como quedó demostrado, todo está sometido a la providencia divina. Y como también se dijo, a la providencia le corresponde ordenar las cosas al fin, o sea, a su finalidad. El Catecismo de la Iglesia Católica es muy explícito en que debemos creer en la doctrina de la predestinación, pero al mismo tiempo plantea una visión distinta a la calvinista. Miren, Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 600. Dios establece su designio eterno de predestinación, incluyendo en él la respuesta libre de cada hombre a su gracia. Ojo, la visión católica sobre la predestinación no es una visión que niega el libre albedrío. Los católicos afirmamos predestinación y libre albedrío. Dios, en su acto puro, atemporal, eterno, como Él conoce en su atemporalidad todas las cosas del tiempo de forma simultánea, cuando establece su decreto de predestinación, tiene en cuenta dentro de ello la respuesta libre de los hombres a su gracia. Ese es el modelo católico. Predestinación con libre albedrío. Y bueno, eso es lo que hemos visto por hoy. Nos vemos en un siguiente programa.